a este tiempo de gran bendición. Amén, Pastor Daniel. Dios le bendiga nuevamente. Qué bendición poder adorar al Señor en esta mañana. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Primeramente agradecido con el Señor que nos da un nuevo día para poder servirle, para poder adorarle. También agradecerle, Pastor, por tener en su corazón el poder tener este tiempo, poder unirnos y poder yo tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así que un saludo especial a todos los hermanos de Centro de Fe y Esperanza en Jamundí, en Cartago y en todos los lugares en donde haya alguien sintonizando esta transmisión. Quiero que los siguientes minutos usted pueda estar en reverencia, en quietud, ahí en su hogar, y pueda permitir que el Espíritu Santo hable a su corazón en este día. Así que, ¿qué le parece si oramos para recibir la palabra del Señor? Vamos a levantar una voz de oración. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder estar delante de ti en este día, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas para escucharte. Queremos oír tu voz, queremos conocer tu palabra, tu propósito y tu voluntad para nuestra vida. Tu palabra dice que en antigüedad hablaste, Señor, a los padres a través de los profetas, pero hoy has hablado por medio del Hijo y queremos escuchar la voz del Hijo de Dios. Háblanos y que mientras tu palabra es enseñada y predicada, tu Espíritu sea glorificándose en cada vida de quienes con fe escuchan tu palabra en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y quiero invitarle ahí en casa en esta mañana a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo número 5. Vamos a estar trabajando en esta porción de la palabra del Señor en este día, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, a partir del versículo número 5 al versículo número 11. Ahí vamos a estar compartiendo, meditando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro 5:5 al 11, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta mañana quiero compartir una palabra que he titulado un carácter transformado. Un carácter transformado. La carta de Pedro tiene un valor muy importante cuando analizamos y entendemos el contexto en el que el apóstol Pedro escribe estas palabras. Y aún más podemos encontrar un significado mucho más profundo cuando escuchamos la palabra de este hombre que cuando escribe esta carta, sus palabras demuestran cómo él había sido procesado por Dios y ahora este hombre que habla de mansedumbre, de santidad, este hombre que habla de humildad, de sometimiento,
sabemos claramente que no es el mismo hombre que nosotros conocimos en los evangelios. Quiero contarte un poco acerca del trasfondo histórico en donde Pedro escribe esta carta. Y es que cerca del año 64 después de Cristo, Pedro escribe esta carta y la dirige, dice el capítulo número 1, a los expatriados de la dispersión en diferentes lugares del mundo. ¿Qué era esta dispersión? Pues eran cristianos que habían tenido que ser esparcidos, dispersados por diferentes partes del mundo a causa de una terrible persecución que a partir del año 64 después de Cristo se desató en el Imperio Romano. Llegó al trono un emperador que seguramente tú has escuchado mucho, llamado Nerón. Y este Nerón desató la primera gran persecución mundial y continental contra los cristianos, cruel, despiadada, terrible, una persecución que ha quedado marcada en la historia del cristianismo, pero también en la historia de la humanidad. Cientos de cristianos, miles por así decirlo, fueron perseguidos, fueron masacrados, otros fueron torturados, otros fueron llevados a la cárcel, fueron despojados. Ser cristiano en este tiempo era sinónimo de sufrimiento, y es por eso que cuando tú y yo leemos toda la carta del apóstol Pedro, encontramos que uno de los temas centrales de esta carta es hablar acerca del sufrimiento del creyente, cómo los creyentes son sometidos a padecimiento y cómo Pedro hace un llamado a los hermanos para que puedan asumir ese sufrimiento como algo que glorifica a Dios y como algo que es digno de padecer por causa del nombre del Señor. Pero entonces aquí comenzamos a pensar que este tiempo de adversidad, este tiempo de crisis, este tiempo de persecución para la iglesia en aquel tiempo, para el mismo Pedro que era copartícipe de los sufrimientos, después de escribir esta carta, un poco tiempo después, Nerón mandó a crucificar a Pedro y Pedro muere ejecutado por el Imperio Romano por causa de predicar la palabra de Dios. Así que estamos hablando de un contexto de padecimiento, de sufrimiento, de crisis, en donde Pedro está trayendo un mensaje a su iglesia y les está llamando a reflexionar sobre la manera como ellos deben afrontar esos tiempos difíciles. Y Pedro definitivamente, dentro de todo lo que habla, nos lleva a concluir de que para poder enfrentar tiempos de adversidad, tiempos de crisis, tiempos difíciles, el Hijo de Dios tiene que ser transformado en su carácter. Tiene que llegar a una madurez que le permita afrontar todas esas circunstancias difíciles que en la vida tendremos que experimentar. Y seguramente esta palabra que usted va a escuchar esta noche es una palabra pertinente para el tiempo que estamos viviendo, pero también seguramente para los tiempos que se nos avecinan, porque sabemos que no estamos viviendo buenos tiempos. La Biblia ha dicho que son tiempos peligrosos, que son tiempos difíciles y que a medida que el tiempo avance, esos tiempos serán más difíciles para el pueblo del Señor. Estaremos enfrentados a unos tremendos retos en donde el Señor quiere decirte que es necesario tener un carácter completamente transformado por el Señor. Y entonces Pedro habla y da una serie de consejos, de exhortaciones. Y cuando nosotros meditamos en la palabra del apóstol, sabemos entonces que para este momento este no era sencillamente un hombre que estaba dando una serie de apreciaciones, de consejos acerca de cosas que él conocía o consideraba que era lo mejor solamente, sino que estamos escuchando a alguien que había experimentado en carne propia a lo largo de su vida lo que es haber sido procesado por el Señor.
Por eso vuelvo y repito que el Pedro que usted lee en la primera y la segunda carta que él escribe cerca al final de sus días, en donde es un hombre paciente, en donde es un hombre manso, en donde habla de humildad, en donde habla de sometimiento, no tiene nada que ver con el Pedro que usted y yo conocemos en los evangelios. No tiene nada que ver este carácter aplomado, sobrio, maduro, con el carácter de aquel Simón que fue llamado por el Señor. Y si nos devolvemos un poquito atrás, si nos devolvemos aún a la historia de los evangelios, lo que la Biblia nos enseña de la vida de Pedro es que Pedro es aquel apóstol de la esperanza. Yo no sé si usted ha escuchado esto. Algunos dicen que Pablo es el apóstol de la fe, otros hablan de que Juan es el apóstol del amor, pero yo te voy a hablar en esta mañana de que Pedro es el apóstol de la esperanza. ¿Y por qué es el apóstol de la esperanza? Porque la vida de Pedro nos demuestra que Dios es tan maravilloso, tan glorioso, que es capaz de convertir la vida de un hombre con un carácter tan deformado como Pedro y transformarlo en un hombre con una fe firme y con un carácter estable, maduro para la gloria de Dios. Lo que vamos a mirar en esta mañana es cómo la transformación de Pedro nos enseña que nuestro Dios es el Dios de esperanza y que si hubo esperanza para Pedro, de quien nada daba un peso al principio por su vida, solo Jesús, y es transformado, procesado en un apóstol tremendo del Señor y en un hombre que se convierte en un esclavo de Cristo para ser usado extraordinariamente por el Señor. Esto nos demuestra que si hubo esperanza para Pedro, también hay esperanza para nosotros. ¿Y cómo comienza esta historia? Pues la historia comienza diciéndonos la Biblia que cuando el Señor llamó a Pedro, realmente él no se llamaba así. Su nombre era Simón, así se le conocía. Su hermano era Andrés, eran pescadores. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús llama a Simón, después el Señor le cambia el nombre. Era algo común en aquel tiempo y Jesús le cambia su nombre a Pedro. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Simón. La palabra Simón significa una caña sacudida por el viento, una caña llevada de un lugar a otro por el viento, y ese nombre de Pedro marcaba perfectamente lo que era su carácter. Pedro era así, era un hombre con un temperamento sanguíneo no transformado por el Señor, que un día estaba arriba queriendo conquistar el mundo y otro día estaba abajo queriendo morirse. Era un hombre que era como su nombre, una caña sacudida por el viento, llevado por las emociones, llevado por las circunstancias, llevado por el gozo, por la alegría, por el entusiasmo, pero luego por la derrota, una caña sacudida por el viento. Pero el Señor después le dice, cuando Pedro comienza a crecer en fe y dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, ahora tú te llamarás Pedro, porque sobre esta roca que tú has creído edificaré mi iglesia. Y entonces el Señor deja de llamarlo Simón, una caña llevada por el viento, y comienza a llamarlo Pedro, Cefas, piedra, roca. Y esa voz profética de Jesús hablaba de lo que él quería llevar a cabo con Pedro. Quería convertirlo de un hombre llevado en su carácter de aquí para allá, un hombre inestable, un hombre falto de carácter, falto de valentía en el momento oportuno, falto de fe en el momento oportuno, para convertirlo en un hombre sólido, estable. El Señor lo llevó de ser aquel hombre que quiso defenderlo con una espada para cortarle la oreja a Malco, y ahora usted lo lee aquí en la primera carta de Pedro diciendo que debemos someternos a las autoridades y que debemos honrar al rey. El hombre que se quiso levantar contra las autoridades que se llevaron al Señor, ahora está diciendo honren al rey. El hombre que era tosco, impulsivo, ahorita nos está diciendo seamos sobrios, tengamos dominio propio. El hombre que era altivo y soberbio por momentos y hablaba de una manera impulsiva, a veces llevándose a la gente por delante, ahora él está diciendo revestíos de humildad, porque yo he comprobado, diría Pedro, que Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Así que cuando miramos a Pedro, seguramente tenemos que mirarnos a cada uno de nosotros y nuestro proceso. ¿Por qué? Porque Pedro precisamente está evidenciando lo que él ha estado experimentando a lo largo de su vida en la formación de su carácter, y lo está transmitiendo en una enseñanza bien clara, en un contexto de un tiempo en donde hay gente que está padeciendo tremendas pruebas hasta la muerte y que les es necesario tener un carácter maduro para poder permanecer firmes ante lo que estamos viviendo en este tiempo. Y entonces vamos a considerar en esta hora que el cambio de aquel hombre tosco que ahorita dice, maridos, traten a sus mujeres como a vaso más frágil, que el cambio de este hombre rudo, inestable, que un día ya no quería servir más al Señor, ahorita este hombre estaba a pocos meses, a pocos días de ser entregado en manos del Estado romano para ser crucificado. Y la tradición romana cuenta que Pedro, al ser crucificado, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, al revés, porque no era digno de padecer y morir de la misma manera que el Señor. Estamos viendo a un hombre ahora completamente transformado y rendido a Cristo. Teniendo entonces este contexto, tan solamente vamos a tomar los versículos que hemos leído en esta mañana para revisar cuáles son esos rasgos más característicos de un carácter transformado y madurado por Dios, necesario para afrontar los días que estamos viviendo. Antes de mirar, yo quiero decirle algo. ¿Ha visto usted cómo muchos han perdido el control? ¿Ha visto usted cómo estos días difíciles ha llevado a muchos a actuar impulsivamente en el hogar, en las finanzas, en muchas decisiones? ¿Ha visto cómo otros han perdido su firmeza en el Señor? Y tal vez hay gente que me escucha en esta mañana que se ha visto tentado y ha descuidado su vida, ha perdido el ánimo, ha estado como en una montaña rusa espiritual por algún tiempo a causa de no poder congregarnos, a causa de la crisis económica, a causa del encierro, a causa de no tener vida de comunión con los hermanos y de servicio como nos ha tocado en este tiempo. ¿Ha visto usted cómo posiblemente usted mismo que me escucha o alguien que le rodea o el mismo mundo entra en un desequilibrio emocional, espiritual, de carácter, al punto de que la gente entra en ansiedad, en depresión, en angustia, toma decisiones alocadas por la falta de madurez y de carácter en medio de estos tiempos de crisis? Pues entonces esta palabra tiene como propósito recordarnos, hermanos, que para poder afrontar estos tiempos, tal cual como los estamos viendo y como vendrán, necesitamos tener un carácter transformado, madurado por el Señor. ¿De qué cosas habla Pedro? Tan solamente tomo una pequeña porción de todo. Yo te animo que leas toda la carta de Pedro, pero hoy, por el tiempo, solamente tomaré una sola parte en donde él habla de cosas bien, pero bien importantes. Y es que en el capítulo número 5, Pedro está hablando su último discurso en la carta, en la primera carta, y él está dando una serie de exhortaciones. Tomamos entonces a partir del versículo número 5 las exhortaciones que él hace, y él habla a los jóvenes. Ahora, aunque él habla aquí a los jóvenes, sabemos que esa palabra es para todos nosotros. Y dice, versículo número 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y la idea concluye, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces, el primer rasgo en esta mañana de lo que vamos a hablar aquí, te repito, pueden haber muchísimos más, pero yo te voy a nombrar apenas algunos por cuestión de tiempo. El primer rasgo de un carácter transformado que se requiere para afrontar esos últimos últimos tiempos, que Pedro aconseja, en este caso a los jóvenes, tiene que ver con la capacidad de mantenernos sujetos
sumisos. Cuando hablamos de sujeción, cuando hablamos de sujetarnos, estamos hablando de ese desarrollo de nuestro carácter que logra vencer la actitud contraria de nuestra alma que pretende rebelarse constantemente a lo establecido, a las normas, aún a los mandamientos, aún a las autoridades. Aquí Pedro está aconsejando a los jóvenes de la iglesia que en relación a los ancianos, que en el contexto está hablando de los pastores de la iglesia, Pedro les está animando y les está aconsejando: sujetaos, someteos a vuestros ancianos, dice aquí la palabra de Dios, y sumisos unos a otros. La sujeción, el sometimiento que Pedro aconseja a los jóvenes tener para con los pastores de la iglesia, después lo extiende a toda área de la vida, porque él dice: y están sumisos los unos a los otros. Y cuando hablamos de esta sujeción y cuando hablamos de este sometimiento que Pedro habla los unos a los otros, eso nos hace pensar que al primero, número uno, a quien nosotros le debemos sujeción, obediencia y sometimiento es a Dios y a su palabra, a lo establecido por él. Nuestra alma tiene una tendencia natural a rebelarse contra lo que Dios ha establecido, tanto que el apóstol Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden hacerlo. Y entonces Pablo nos enseña que para eso necesitamos vivir en el Espíritu, para lograr sujetarnos a Dios, a su palabra y a su voluntad. El apóstol Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, cargando la misma idea que Pedro maneja en los siguientes versículos. El sometimiento a Dios habla de nuestra rendición completa a su voluntad, a su palabra, a lo que él ha establecido y aún a las autoridades que él ha establecido. Tenemos entonces en esta mañana que examinar. ¿Sabe por qué? Porque una vez le voy a contar una amada pastora que tuve, una mujer que Dios usó tremendamente en restauración de mi vida y en formación de mi vida. Ella una vez me enseñó lo que era carácter. Su definición de pronto no es la más ortodoxa, pero me puso a pensar mucho. Y ella me dijo lo siguiente, y me decía no solamente a mí, sino a los líderes que ella dirigía. Nos decía: ustedes, muchachos, saben lo que es carácter. Carácter es lo que tú eres y quien tú eres cuando estás a solas. Cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando nadie se da cuenta de lo que haces, allí en donde se revela lo que verdaderamente es tu carácter. Y estamos viviendo tiempos de estar solos, ya ni nos vemos. Estamos en casa, apenas con los nuestros. Estamos ahí viviendo tiempos de soledad y parece ser que a veces esos tiempos de soledad lamentablemente están demostrando y manifestando lo que está pasando con el carácter nuestro. ¿Y qué estamos haciendo? Porque posiblemente estamos viviendo momentos en donde tal vez no estar dentro de la iglesia, no estar congregándonos, no estar sirviendo, está provocando que ese carácter nuestro, que tal vez se inclina a lo que no corresponde al sometimiento a Dios, se desenfrene en lo que no glorifica a Dios. El apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, dijo en la carta a los Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa desenfreno, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y dice en otra parte, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que el espíritu que Dios nos ha dado es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando estamos hablando de sujeción, estamos hablando de ese autocontrol, de ese dominio propio que nos lleva a sujetarnos a Dios primeramente, a la voluntad de Dios, pero también a las autoridades que Él ha establecido. Sabe que yo escucho por este tiempo una gran cantidad de voces de anarquía, y la palabra tiene como propósito dar también una orientación bíblica con la autoridad apostólica de Pedro respecto a tantas voces que estamos escuchando en este tiempo, y debemos tener cuidado.
Debemos tener cuidado porque se están levantando voces aún de gente reconocida en nuestro medio cristiano para llamar al levantamiento, para llamar a la anarquía, para llamar a actitudes que cuando encontramos a Pedro hablar lo que nos está hablando y decir honren al rey, como él dice en el capítulo, por ejemplo, capítulo número 2, versículo número 13, fíjate, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sabes de qué rey se estaba refiriendo Pedro en ese momento? Y de la institución, aquella misma institución que meses después, por predicar el evangelio, lo clavó en una cruz. Aquella institución y aquel perverso rey llamado Nerón, que quemaba a los cristianos vivos, los empalaba, los colgaba y los colocaba como antorchas humanas. A ese mismo rey y a esa misma institución está diciendo Pedro que deberíamos tener nosotros el carácter de respetar y de honrar. ¿Te imaginas esa palabra? Ahora, el mundo en el que estamos viviendo, el apóstol Pablo lo describió y habló de que el carácter de los hombres en los últimos tiempos sería un carácter rebelde, y lastimosamente, hermano, muchas veces ese carácter rebelde que se levanta contra la autoridad está dentro de nosotros, está dentro de la iglesia. Aún escucho muchas personas criticando a las autoridades espirituales, a los pastores. ¿Cuántas veces no has criticado al pastor por estos días? Porque no te llamó, porque no te escribió, porque no te visitó, porque el pastor debería esto, porque ¿por qué le llevó mercado a ese? ¿Por qué le llevó mercado al otro? ¿Y por qué el pastor debería hacer esto y lo otro? Y el pastor está mal. Alguien escuchaba por ahí, alguien que decía, pastores predicando por redes sociales, y una crítica constante. Eso de predicar por redes sociales no sirve, y hablan sin temor a criticar una labor. Oiga, mi hermano, aquí entre nos, usted viera cuánto trabajo ha habido para poder hoy estar aquí. Usted no sabe, hermanos, en Jamundí, cuánto tiempo, ayer todo el día, hasta tarde en la noche, temprano hoy, ahí su pastor tratando de organizar esto para que salga bien, para que usted reciba una palabra. Por eso dice la Biblia, tengamos cuidado. No dejemos que ese carácter que se viraliza en las redes sociales, donde todo el mundo habla de todo el mundo, se desenfrene, porque Dios nos está llamando a someternos, a ser sumisos. Y la sumisión habla de respeto, de honra. Lo mismo sucede en el hogar, lo mismo sucede en el vínculo familiar, en donde la falta de sumisión los unos a los otros lleva a que nuestros hogares se conviertan en un campo de batalla terrible. Y en este tiempo de pandemia, óigame, mi hermano, escuche las estadísticas de la cantidad de gente divorciándose, abandonando sus hogares. Como pastor tenemos que decirlo. Ahí está el pastor Daniel, que seguramente ha tenido que lidiar con los mismos asuntos. ¿Cuántas crisis matrimoniales estamos atendiendo en estos días en la iglesia? Por falta de humildad, por falta de sujeción. Y dice Pedro, finalizando el versículo número 5, revestíos de humildad. Oiga, y lo está diciendo un hombre que tuvo que aprender la humildad. Lo está diciendo un hombre que tuvo que ser procesado. Lo tuvo que decir un hombre que dijo, Señor, mi vida la entregaré por ti, y después salió corriendo. Lo tuvo que decir un hombre que se llenó de orgullo tantas veces frente a sus demás consiervos. Ahora este hombre tuvo que ser sometido a un procesamiento y a un refinamiento, en donde él ahora tiene toda la autoridad de decir, revestido de humildad. Y el versículo continúa diciendo, porque, y yo creo que Pedro de alguna manera le faltó decir, porque yo sé esto, porque yo sé que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad hace parte de ese carácter transformado que el Señor requiere de nosotros para afrontar los momentos de crisis que estamos viviendo o que vayamos a experimentar en algún momento en el futuro. La humildad ante Dios
la humildad ante las circunstancias, la humildad en medio de la escasez, la humildad en medio de la necesidad, la humildad para solucionar problemas, para restaurar la relación entre el esposo y la esposa. Allí cuánta soberbia hay en el vínculo matrimonial, cuánta indiferencia. No le voy a hablar, que venga y me pida perdón y que yo tengo la razón cuando sabes que no la tienes, no tienes la razón. Sé humilde, reconoce, pide perdón, tranquilízate, no insistas en algo que no tiene razón, que complicará más la condición y la paz de tu hogar. El Señor nos llama en este tiempo a ser humildes, y esa humildad nos manda o nos demanda soportarnos, aguantarnos. Lo hablo en términos familiares, porque dígame cuánta paciencia no hemos necesitado tener durante estos días. Cuánta paciencia no ha tenido que tener el padre y la madre de familia todos los días con los muchachos en casa. Cuánta paciencia. Mira, hogares que el esposo se la mantenía trabajando todo el tiempo han entrado en crisis porque lo mandaron para la casa e encontraron un escenario diferente en donde no mantenían juntos tanto tiempo en el día y ahora están que se comen el uno al otro. Esto lo estamos evidenciando día a día en muchos hogares, porque está mostrándonos la falta de transformación en nuestro carácter que nos conduzca a revestirnos de la humildad que requiere nuestro carácter para poder vivir delante de Dios. Pedro entonces avanza y en el versículo número 6, con toda la autoridad de haber experimentado lo que es ser quebrantado por Dios hasta aprender la obediencia, la sujeción, el respeto, el control de sí mismo, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y qué tremenda palabra, porque Pedro lo que nos está revelando es la manifestación de Dios en el tiempo en nuestra vida. Es decir, hay temporadas de manifestación de Dios. Es decir, estamos tal vez viviendo tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Estamos ahorita que no podemos reunirnos. Pero mire, hay gente que critica que no podemos reunirnos. Pero hermano, que no nos preocupe ahora esto, porque esto no va a durar toda la vida. Viene un tiempo en donde vamos a volver, ¿sabe? Y cuando volvamos, el Espíritu Santo va a desatar un avivamiento tan extraordinario en medio de su iglesia, porque este tiempo que estamos viviendo tiene que ser un tiempo de servir para procesarnos, para madurarnos, para valorar, para prepararnos cuando podamos estar nuevamente en normalidad como iglesia y ver la gloria de Dios que Él traerá sobre su iglesia en el tiempo futuro, en el tiempo postrero. Dios traerá un derramamiento del Espíritu. Dios traerá un nuevo tiempo para su iglesia, pero mientras ese nuevo tiempo llega a nuestra vida, tenemos que afrontar este. Mientras un nuevo tiempo llega para su familia, usted tiene que afrontar el que está viviendo ahora. Mientras un nuevo tiempo de bendición viene para su situación material, espiritual, para sus relaciones familiares, mientras un nuevo tiempo viene en donde Dios le exalte, en donde Dios le bendiga, en donde Dios cumpla su propósito, en donde Dios muestre su gloria, usted tiene que afrontar este que está viviendo ahora. ¿Y cómo afrontarlo? Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando llegue el tiempo. Muchas veces queremos que llegue el tiempo. Muchas veces queremos que llegue el tiempo de la exaltación. Pero antes de que llegue el tiempo de la exaltación, tiene que haber el tiempo de la humillación. Tiene que haber el tiempo de en humillación ante el Señor y ante su mano poderosa, ser transformados. Y por eso hay un llamado del Señor a usted, hermano. ¿Sabe cuánta gente he tenido que escuchar yo a punto de irse del Señor porque están viviendo unos problemas tremendos y dicen: no aguanto? Y usted los ve que comienzan a decaer espiritualmente y comienza a verlos poniendo sus piecitos por allá en el mundo y comienza a verlos que comienzan a
dar pasos para contaminarse y alejarse de Dios, echándole la culpa a los problemas tremendos. Sí, hay problemas, hay situaciones tremendas, pero Dios requiere un carácter que aprenda a humillarse bajo la poderosa mano de Dios que le sustenta, que le fortalece, que le sostiene en ese tiempo crítico, hasta que llega el tiempo en donde Dios nos exalta y nos levanta. Humillación en tiempo de crisis. Humillación era lo que Pedro aconsejaba a la iglesia en aquel tiempo, en todo lugar del mundo donde estaba padeciendo por causa del Señor. Humillación en medio del padecimiento, humillación en medio del sufrimiento, humillación en medio de la persecución, porque llegaría el tiempo entonces en donde Dios exaltaría a su pueblo. Ese rasgo de ese carácter es necesario en este tiempo, porque si no, las voces del mundo, las voces de los incrédulos, las voces del enemigo te van a arrastrar por caminos que no siguen la voz de Dios. Y somos llamados a seguir la voz del Señor en este tiempo. En el versículo número 7, entonces Pedro nos anima en medio de esas circunstancias a ser dependientes de Dios y a tener un control de sí mismo adecuado. Y cuando hablo de un control de sí mismo, particularmente Pedro nos va a hablar acerca del manejo de las emociones. El manejo de las emociones hace parte de la transformación en madurez de nuestro carácter, que necesitamos aprender y conseguir en tiempos de prueba. Esto hace parte de algo fundamental en el crecimiento de un creyente. Y dice Pedro en el versículo número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El manejo de nuestras emociones que se alteran. ¿A cuánto no se le alteran las emociones? El manejo de nuestras emociones que nos llevan a la ansiedad. El manejo de nuestras emociones que nos llevan al desespero, a la angustia. El manejo adecuado de las emociones es algo que corresponde a la maduración, al desarrollo y al crecimiento de nuestro carácter en medio de las pruebas y dificultades. Y Pedro está diciendo que entonces ese manejo de nuestras emociones que se descontrolan es logrado, es obtenido cuando tú y yo aprendemos a tener una dependencia total del Señor. Él está diciendo que la ansiedad es una mente dividida. La ansiedad es un problema de tu mente que está pensando, está avasallada tu mente con una gran cantidad de pensamientos que te generan una angustia y un desespero, una incertidumbre, una indecisión, y te quitan el sueño, te quitan la paz, te quitan todo, te quitan la paz que Dios quiere darte. La ansiedad te la roba. Estamos viviendo tiempos de ansiedad tremendos. Y nuestra madurez en el Señor debe llevarnos a un manejo adecuado de las emociones. Sabe que al principio de esto yo comencé a entrar un poco en ansiedad porque usted no sabe cuán difícil, hermano, o al menos para quienes amamos el ministerio y amamos predicar y amamos estar con la congregación enseñándole la palabra de Dios, es tan difícil no poder hacerlo. Y yo comencé a pensar y comencé a inquietarme durante unos días. Pero en oración el Señor me habló, y por eso no escucho las voces de aquellos que inventan conspiraciones contra el pueblo de Dios. No creo en las voces de aquellos que hablan una cantidad de cosas y que critican y que nos acusan a los pastores de miedosos. No creo en eso, porque en medio de esa ansiedad que yo estaba teniendo, Señor, ¿hasta cuándo no podré predicar en la iglesia con el pueblo? ¿Hasta cuándo? Es mi labor. Es como si, no sé, le quitas a un futbolista su deporte. ¿Cómo deben estar los futbolistas o los deportistas o lo que sea? Nos quitan por un tiempo el poder ver a la iglesia, a la novia que el Señor nos ha dado para que la cuidemos, para que estemos con ella y la alimentemos, no poder hacerlo presencialmente. Y bueno, comencé a entrar en ansiedad, y entonces ahí el Señor me habló sobre este tiempo. Y el Señor habló de este tiempo donde Dios iba a estar haciendo cosas tremendas y que iba a ser un tiempo necesario y que iba a ser un tiempo. ¿Qué significa esto? Que iba a llegar a su fin e iba después a venir otro tiempo. Y entonces la palabra de Dios trajo paz a mi corazón. Y pude comenzar a echar esa ansiedad
sobre él que me generaba no poder hacer lo que me apasiona, no poder hacer lo que quiero hacer con mi vida para el servicio y la gloria de Dios. Y cuánta ansiedad podemos experimentar nosotros en este tiempo, pero Pedro nos enseña que tenemos que llegar a la madurez de llevar a cabo un manejo adecuado de nuestras emociones. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Dice nuevamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te voy a decir algo. ¿Cuántos meses han pasado? Han pasado 3 meses. 3 meses donde muchos de nosotros dejamos de percibir de pronto un salario. 3 meses en donde al comienzo de todo esto y comenzó el que no se podía, el que no se hacía, el que tal vez muchos perdieron sus empleos, en que muchos tuvieron que cerrar sus negocios, muchos que me ven no han podido trabajar, apenas ahorita se está queriendo reactivar. Pero hace 3 meses atrás, muchos de nosotros, tal vez en esa ansiedad, dijimos, y ahora como el chapulín, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahora, ¿qué será de nosotros? Y yo te digo que han pasado 3 meses en donde hemos visto claramente el cuidado que Dios ha tenido de nosotros. Aunque has tenido tu negocio cerrado, aunque no te ha llegado el mismo salario, o no te llegó más salario porque te cancelaron el contrato, aunque todo se ha puesto difícil, ¿quién me puede decir en este día que Dios no ha tenido cuidado de usted? Que Dios no ha tenido cuidado de su familia. Dios cuida de nosotros y por eso el Señor nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Manejo de las emociones es madurez de carácter al cual debemos llegar. Por el contrario, muchos que no llegan a esta madurez han sido presa de la depresión, han sido presa del desespero, de no poder dormir, de no poder descansar, han sido presa de la angustia que les ha enfermado, que les ha afectado y sobre todo que a algunos les ha hecho menguar en su espiritualidad y en su relación con Dios. Nuestras emociones están completamente ligadas a nuestra espiritualidad y por eso el desánimo ha tomado y enceguecido la mente de muchas personas, porque la falta de sabiduría, de madurez en el manejo de sus emociones ha llevado a que puertas se abran para que el enemigo entonces venga. Y entonces Pedro habla de esto, versículo 8, cómo, escúchame bien, nuestra falta de madurez, nuestra falta de modelamiento de nuestro carácter se convierte en una presa fácil del enemigo. Dice Pedro, sed sobrios y velad, versículo número 8. Mira, rasgos del carácter. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, hermanos, cuando la Biblia menciona de que esos son tiempos peligrosos, eso nos quiere decir que son tiempos en donde dicho peligro radica en la intensidad de la actividad de las tinieblas que hay. En otras palabras, la actividad demoníaca, la actividad de las tinieblas, la actividad de Satanás mismo se ha incrementado de una proporción impresionante en este tiempo contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, contra los hijos, y esto irá en aumento. Satanás anda suelto como un león rugiente al acecho, esperando al débil en carácter, esperando que el inmaduro le dé la puerta, le dé papaya, le dé lugar. Satanás anda mirando y esperando que tú pierdas tu sobriedad, que tú pierdas tu autocontrol, tu falta de dominio propio, de humildad, de sometimiento, que dejes de ser sobrio, que dejes de velar en tu vida y relación con Dios para apoderarse y hacer fiestas, como decimos vulgarmente hablando, hacer fiestas con nosotros. Sed sobrios. La sobriedad, contrario a la ebriedad. ¿Sabes? Lo uno y lo otro. ¿Sabes qué es estar ebrio? El ebrio pierde el control. El ebrio no sabe bien lo que hace.
El ebrio pierde los reflejos y tambalea de un lugar a otro y se cae. El ebrio no puede ser alguien estable, no se puede parar firmemente. Lo que quiere decir, lo que estoy queriendo decirte es que lo contrario a todo lo que te menciono es ser sobrio. Ser sobrio es estar en las cabales. Ser sobrio es tener autocontrol, es tener dominio propio. Ser sobrio es ser estable, no estar en una en una rueda rusa, allí espiritualmente, unas veces arriba como la canción que se le canta a los niños y otras veces abajo como el yo-yo, aquella canción infantil. No, ser sobrio es estar estable. Sobriedad veían los discípulos en Jesús en todo tiempo. Me impresiona que hay un texto, creo que en Mateo, que dice la palabra del Señor, que los discípulos se admiraban y se maravillaban de Jesús cuando veían que Él caminaba a paso firme hacia Jerusalén. Y ellos sabían qué iban a hacer a Jerusalén, qué les esperaba en Jerusalén. Los discípulos se asombraban de ver a Jesús durmiendo mientras las olas golpeaban la barca. Veían al Señor sobrio en todo tiempo, firme en todo tiempo. Esa sobriedad es la que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Sólidos, estables, firmes en nuestra fe, en la roca, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Firmeza, sed sobrios y velad. Esto de velad nos indica de que la sobriedad, la estabilidad, el autocontrol nos permitirá no descuidar. La palabra velar nos está indicando no descuidar nuestra comunión con Dios. ¿Cuánta gente está descuidando su comunión con Dios? Mire, voy a utilizar un término porque en este tiempo me doy cuenta que muchos se han vuelto o han manifestado más bien ser templo dependientes. ¿Sabe qué significa esa palabra? Que la gente, si no viene al templo, no puede vivir para Dios bien. Ahora, no quiere decir esto que no necesitemos del templo. La Biblia dice que es un mandamiento congregarnos, compartir la comunión, que para eso Dios ha establecido la iglesia, un rebaño, un pastor, para venir y ser alimentado, para venir y tener comunión, para venir, orar y adorar en comunidad. Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos a depender primeramente de Él en nuestra vida espiritual. Porque cuando lleguen momentos como estos, no tengamos que vernos afectados en nuestra vida espiritual. Y yo te digo esto porque hace unos días atrás escuchaba a unos siervos de Dios que compartían en una conferencia misionera y compartían con misioneros del Medio Oriente. Y aquellos misioneros del Medio Oriente hablaban con los misioneros o con los ministros de Occidente, de este lado del mundo, de Europa, de América, y decían: mire, ustedes están en un colapso espiritual porque no pueden ir a los templos. Pero nosotros en Medio Oriente no tenemos templos. Nosotros en Medio Oriente no tenemos reuniones congregacionales públicas. Nosotros en Medio Oriente tenemos que reunirnos a escondidas y no podemos cantar, no tenemos instrumentos, no podemos levantar la voz. Pero en Medio Oriente, a pesar de que no existen templos en muchos lugares por la persecución islámica y por las condiciones de la ley islámica que prohíbe la profesión de un culto diferente al Islam, a pesar de todo eso, en Medio Oriente, en países como Irán, en países como Irak, en esos países, en esa región de la ventana 1040 donde no puede haber libertad de profesar el cristianismo, el Espíritu Santo está trayendo un avivamiento. Jesús se le está apareciendo a los musulmanes y los musulmanes están comenzando a adorar a Dios. Que no lo hacen como nosotros tenemos ya el programa montado, con piano, con púlpito, con alabanza, con instrumentos, pero ellos llegaban a la conclusión: no se preocupen, no se alteren por esto. Nosotros en el Medio Oriente hemos podido comprobar que depender de Dios en nuestra comunión con Él
es lo único que nos ha permitido mantenernos firmes en Cristo, y asimismo cientos de creyentes musulmanes están siendo martirizados en este momento por la causa de Cristo, tanto en el Medio Oriente como en el occidente de África, donde hay una tremenda persecución, donde los cristianos no tienen templos y se tienen que reunir debajo de un árbol y ahí en la iglesia, y no tienen instrumentos, pero están dispuestos a dar la vida por el Señor, porque entonces nos damos cuenta que aunque el templo es importante y la iglesia es importante y debemos hacerlo, y gloria a Dios cuando podamos reunirnos, y va a ser una fiesta, ¿se imaginan el culto que vamos a tener? Gloria a Dios. Pero nuestra vida, nuestra firmeza, nuestra solidez, nuestra estabilidad depende de Cristo y nuestra relación con Él, que no puede ser movida. Porque cuando eso pasa, cuando entonces no somos sobrios y somos inestables, llevados como una caña llevada por el viento, comenzamos a descuidar y dejamos de velar. Y cuando dejamos de velar, voy a mencionar un dicho chistoso, antiguo, tradicional, de esos que contábamos hace algún tiempo y que usted lo sabe. Dice por ahí que el cristiano que no ora, usted sabe el resto, ¿cierto? El diablo se lo devora, dicen por ahí. Cristiano que no ora, por ahí dice otro que cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Bueno, Pedro no lo dijo así tan chistosamente, pero Pedro sí dijo que debíamos ser sobrios y orar, y velar, y ayunar, y cuidar la vida espiritual, y vigilar, y buscar a Dios, y adorar. Y si no podemos estar en el templo, pues tienes casa, tienes que sacar el tiempo, tienes que buscar a Dios, tienes que velar cada día, porque si no, Pedro advierte y dice, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice la palabra? Versículo número 8. Porque, mira, él da la razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y lamentablemente, muchos están cayendo en lazo del diablo. Muchos están cayendo en la trampa del enemigo. Y a muchos el enemigo los está queriendo devorar en este tiempo. Y hoy el Señor te habla para que despertemos, hermanos, para que miremos las pisadas de ese animal grande que está detrás de nosotros, y que nosotros le estamos haciendo ojitos tal vez, y que nosotros tal vez estamos coqueteando con él, y que nosotros tal vez estamos allí sin entender y darnos cuenta que toda puerta que abramos en este tiempo puede ser terrible, puede ser, hermano, de muerte para nosotros. El diablo no está jugando a ser diablo, el diablo está desarrollando su labor, hermano, seriamente. Su propósito destructivo está claro y marcado contra ti y contra mí, contra la iglesia. Así que, ¿qué es lo que nos permite mantenernos, hermanos, fuera del alcance del acecho y de el ataque del enemigo? Carácter transformado y maduro. Ser sobrios y mantener nuestra decisión firme de velar. Por eso Santiago, ¿qué dijo? Santiago dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Es lo mismo que dice Pedro en el versículo número 9. Dentro de ese carácter debe haber firmeza para resistir al enemigo en la fe. Dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Dice aquí la palabra. Qué palabra tan pertinente para lo que estamos viviendo. Es que lo que estamos viviendo aquí está pasando en todo el mundo. Y en medio de todo esto hay momentos de prueba, de crisis, de adversidad, pero sobre todo es un tiempo para resistir al diablo, firmes en la fe. Al diablo no se le resiste con gritos. Al diablo no se le resiste con lo que digamos o con lo que le ordenemos, hermano. No. Al diablo se le resiste firmes en la fe, y de esa firmeza es la que el Señor nos está hablando en este día. Que tal vez a algunos se les está acabando, que tal vez a algunos
les ha faltado, pero el evangelio es buenas noticias. Y si Dios nos habla de esto, es porque el Dios poderoso nos está llamando a disponernos para que Él nos transforme. Yo pregunto, ¿cuántos desean ser transformados por Dios? Dice entonces, finalmente, el versículo número 10 y 11, que Pedro, el apóstol de la esperanza, el apóstol que nos demuestra que sí se puede, el apóstol que nos demuestra que cualquier hombre puede ser transformado en cualquier área de su vida si se dispone para Dios. El apóstol de la esperanza nos da esperanza en esta mañana y él termina diciendo, mas el Dios, versículo 10, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Somos producto de la gracia de Dios, a la cual hemos sido llamados en Jesucristo. Pedro está queriendo decirnos, el Pedro que tú ves ahora no es el mismo que cortaba cabezas allá. El Pedro que tú ves ahora no es el Pedro imponente. El Pedro que tú ves ahora es un Pedro sumiso, obediente, santo, humilde. El Pedro que tú ves ahora es un Pedro con una firmeza y una radicalidad en el Evangelio y en Cristo tan fuerte, tan firme, que su vida está dispuesta para morir si es necesario por la causa del Señor, antes de negar al Señor y de apartarme de Él. El Pedro que ustedes ven ahora tan sencillamente es el producto de la gracia de Dios. Y por eso el Pedro que les habla, que ha tenido que padecer sufrimiento, prueba, persecución juntamente con ustedes, es el mismo que cree que a través de ese tiempo el Dios de toda gracia está perfeccionando, afirmando, estableciendo su obra en nuestra vida y Él mismo lo hará. Amados hermanos de Jamundí, de Cartago y de todos los lugares donde nos puedan escuchar, ese es el tiempo en donde más debemos aferrarnos al Dios de la gracia que nos ha llamado en Jesucristo el Señor, quien ha comenzado la obra en nosotros y que en medio de este tiempo de adversidad que nos es necesario, en donde tal vez tenemos que padecer, sufrir y experimentar dolores y situaciones de angustia, el mismo Dios que no deja de trabajar, que no deja de obrar con su gracia, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la doxología final de Pedro, o las palabras de alabanza más bien que Pedro termina diciendo, sea como sea, sea lo que pase, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. El carácter de un hombre y una mujer transformada por Dios en madurez, el carácter transformado es un carácter lleno de esperanza en la obra de transformación de Dios y lleno de adoración y lleno de alabanza. Se cerró el templo, no podemos hacer cultos congregacionales, pero la alabanza y la adoración al Señor tiene que seguir brotando de corazones de hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Señor y se han convertido en aquellos adoradores que el Padre está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. No hay instrumentos, no hay música, no hay cánticos en unidad, pero hay voces que se levantan en cada barrio, en cada casa, en la mañana, en la madrugada, en la noche, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque como piedras vivas, dice Pedro, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para presentar sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, el que reina y gobierna en nuestros corazones.
Por eso entonces en todo tiempo adoramos. Adoramos como la mujer en casa de Simón el fariseo, que adoró a Jesús y dio la mayor muestra de adoración. Y no había un templo, no había una reunión religiosa, había una mujer con un corazón derramado, quebrantado ante su amado, derramando su perfume. Había adoración y alabanza en una cárcel en Filipos, cuando en un cepo Pablo y Silas a la medianoche cantaban himnos a Dios y adoraban a aquel a quien servían. Y por cuanto le servían, estaban allí presos después de haber sido azotados y metidos en un cepo con excremento, un lugar terrible, pero ahí adoraban al Señor. Vamos a adorar, vamos a permanecer. En esta mañana seguramente hay gente que está viviendo tiempo de prueba, tiempo de adversidad, tiempo de dolor, tiempo de escasez, tiempo de desánimo, iglesia, tiempo de tentación, tiempo en donde alguno está a punto de dar el siguiente paso que lo va a llevar a resbalarse y a caer. Tiempo en donde se está tambaleando y el carácter necesita ser afirmado. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo fortalezca, establezca, afirme y haga su obra en nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Todos los que están ahí en casa, que en esta mañana escuchan la voz del Señor y escuchan el llamado del cielo a afirmarse en Cristo y a disponerse ante el Señor para que Él transforme nuestro carácter y nos lleve a una madurez, aquella que es necesaria para afrontar el tiempo que estamos viviendo. Aquellos que asumen esta mañana ese llamado, yo les invito a que levanten sus manos y que adoremos al Señor juntos y que le digamos: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos ante ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios. En esta mañana, precioso Jesús, venimos ante ti para reafirmar nuestro compromiso contigo, Señor. En medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo o que vayamos a vivir, ayúdanos a prepararnos para los tiempos que vienen, Señor. Ayúdanos a prepararnos porque tu palabra nos enseña que vienen tiempos difíciles y más peligrosos, en donde, Señor, no será la emoción, no será el buen ánimo, no serán otras cosas, sino que será la firmeza y la madurez que tengamos en ti, lo que nos permitirán vencer, oh Dios, para tomar nuestra corona y para verte cara a cara, Padre. Hoy en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que están viviendo un tiempo de debilidad. Un tiempo, Señor, en donde su vida espiritual ha comenzado a tambalear, en donde su fe ha comenzado a menguar. Oro por todos aquellos, Señor, que han perdido el manejo de sus emociones en este tiempo y la ansiedad los ha llevado y los ha acorralado, la depresión, el enojo, la angustia, el desespero, oh Dios, a cometer equivocaciones, Dios mío. Hoy yo te ruego en esta mañana para aquel que ha sido arrastrado, Padre Santo, por el orgullo o la prepotencia, la altivez, y eso ha generado daño, conflicto en el hogar, en casa, con quien sea. Oh Dios, hoy se humille primeramente ante ti y reconozca, oh Dios, lo que haya que reconocer. Hoy yo te pido en esta mañana por tu pueblo en Jamundí, Señor, por mis hermanos en aquel lugar,
por el pastor Daniel, por su esposa Marjorie, Señor, por toda la iglesia, el liderazgo, Padre, en aquel lugar. Oro por las familias, Señor, en Cartago, Padre. Oro por la iglesia a la que tú me has dado el privilegio de pastorear, Señor. Oro, Padre, así como tú, Jesús, cuando anunciaste a Pedro y a los discípulos diciendo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y tú rogaste por Pedro para que su fe no faltara en el tiempo de ser zarandeado. Así oramos por la iglesia, así oramos por cada creyente, por cada líder a quien el diablo le ha querido tender una trampa para hacerlo caer, aquel hermano, Señor, a quien el pecado le ha tendido una trampa y ha comenzado a caer y ha comenzado a enredarse. Oro para que su fe le afirme y se pueda levantar en el nombre de Jesús, siendo sobrios, y que velemos, Señor, con el poder de la presencia tuya, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias en esta mañana por derramar tu presencia y tu bendición, Señor. Oh, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Dile al Señor: a Él sea la gloria. Levanta tus brazos, dile: a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Ese pueblo dice: a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ah, qué bendición, pastor. Qué glorioso. Qué bendición tan grande. Qué tiempo tan especial en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Rey? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Aleluya. Precioso. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Dios que vive para siempre. Hemos tenido un tiempo de gran bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden declarar por allí en ese chat? Aleluya. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido inmensa. Gracias, Sí, Señor, porque tu bondad ha sido muy grande. Gracias Amén. por tu fidelidad. Padre, en esta Amén. hora, ya casi el mediodía, te damos la gloria. Te Aleluya. damos la honra